Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Pero bueno, vosotros decidiréis si es buena o no la dicha. Volvemos, sí, me echo de rogar. Me echo de rogar porque tenía que arreglar todo esto, no tenía tiempo y ahora tengo mucho. Y si miráis la fecha sabréis por qué os lo digo. Así que volvemos con el taller de dar y esta vez os voy a explicar cómo podemos hacer. Buenas, dígame. Sí, sí, aquí es el taller de Dart. ¿Qué grupo y truque desea? Luces o mamparas que tengan como un efecto de luz o de... no sé cómo explicarlo. Sí, un efecto de luz. Un efecto de luz. Y para hacer esto os explicaré cómo hacer las viseras o los escudos de, en este caso, los Paladin Enforcers, para que queden con este efecto verdoso que queda pues de una manera bastante aparente y bastante resultona. Me lo habéis preguntado bastante gente en el Instagram, me lo habéis preguntado cuando lo habéis visto y cuando os digo que es muy fácil, no me creéis, pues os va a quedar muy claro de que es muy fácil. Así que con unos simples colores, ¿vale? Que es el Lamian Medium, que en este caso ya no existe el Lamian Medium porque Workshop lo retiró debido al tema de las contrast y ahora hay un Lamian para las contrast, pero que te hace el mismo efecto. O tienes el Medium de Vallejo o de cualquier otra marca que tenga Medium veladuras. Os puede servir. Y luego un color que en este caso, para realizar el tono este verdoso, será este de aquí, que en este caso es de Citadel, pero podéis usar cualquier otro verde intenso con esta tonalidad, que bueno, ya lo iréis viendo cuando estemos más en detalle. Fácil, dos cositas, pim pam, y ahora lo veréis. Así que si queréis verlo, para ver cómo quedan los visuales que yo hago, acompañadme. Vamos a poner a hacerlo. Bien, pues ya estamos aquí en la cámara pequeña y os voy a explicar un poquito lo que os comentaba antes. Cómo hacer unas luces que no brillan, pero bueno, le dan como una tonalidad de luz a unas miniaturas de una manera súper sencilla, sin comernos mucho la cabeza, para conseguir efectos como estos. Podemos ver aquí estas lucecillas, como si fueran focos de luz que enfocan pues a la gente que van a cargar, incluso también para poderlas usar en lo que viene a ser el casco, esta tonalidad verdosa como transparente, y os explicaré ahora cómo. Y yo creo que en este se ve aún más, en el ambot que hice, lo que son las luces que encontramos en la parte de arriba. Pues bueno, os voy a explicar cómo hacer esto, que es muy sencillo. Me habéis preguntado, como ya he dicho antes, muchísimo en Instagram, y yo creo que todo el mundo pues sepamos hacerlo, porque al final en el hobby se trata de esto, de aprender uno de los otros. Así que me voy a ir al escudo, que yo creo que aquí lo podemos enseñar bien. Quiero conseguir lo mismo que este escudo aquí. Entonces lo que he hecho es acabar completamente el escudo, como podéis ver. He puesto ya los desconchones, los desgastes, luego a lo mejor le aplico algo de sangre, ya veré, una vez lo tenga puesto en el líder de la banda, al cual ya le he hecho lo mismo en la máscara y en los focos que tienen las hombreras. Y pues muy sencillo, lo vamos a hacer únicamente con 4 colores. Vamos a utilizar un amarillo que sea intenso, en este caso voy a usar el Flash Yellow, y lo que vamos a tener que hacer es pues algo muy sencillo, mezclarlo bien para que la pintura se mezcle bien, aplicarlo en una paleta, ya sea húmeda o una paleta de estas, y no importa tampoco que esté muy disuelto, precisamente podemos trabajar con estos colores con menos agua, y aplicamos con cuidado de no manchar lo que tenemos a los lados en las esferas, respetando siempre el blanco, al cual no le hemos añadido ni sombra, ni null ni nada de nada. ¿Veis? Una gotita. Dejaremos, eso sí, que se seque muy bien antes de seguir trabajando. Entonces, mientras os explico lo que voy a hacer luego. Bien, hacemos la otra bolita.
Perfecto, ¿veis? Y ahora este sí, quizás deberíamos poner un pelín más de agua. Bueno, más que nada para que corra mejor este amarillo, porque lo que nos interesa es sobre todo no pasarnos de la raya a la hora de pintar el visor. Con mucho cuidadito le vamos dando una capa homogénea a todo el visor. Bien, esto es lo que nos va a servir de base para que cuando pongamos el verde, que lo mezclaremos, como bien os explicaré ahora, con medium veladuras, o en el caso de Games Workshop, que ya lo han dejado de hacer este, pero bueno, podéis encontrar el mismo para las contrast, que es el Glaze. El Lamian Medium, perdón. El Technical Lamian Medium nos va a servir para disolver el verde en él a un 50%. Pero antes vamos a hacer un truquito. Como la mezcla que voy a hacer con el Medium y con el verde va a ser transparente prácticamente, nos interesa hacer algunos efectos previos a utilizar esta especie de shade que voy a generar. Entonces, con un blanco, yo en este caso uso el blanco titán, que es un poco pasta, que lo podéis encontrar en cualquier tienda de bellas artes. Preguntad por un blanco titán. Yo, por ejemplo, el mío es de la marca, os lo enseño, pero hay otro mejor, ¿eh? Este es el que encontré. Es el Titán de All Holland, New Masters. Es un blanco muy blanco, con el problema que satina un poco. Va muy bien para las pieles, pero para según qué cosas tampoco interesa que brille mucho. Por lo que te decía, como es una pasta, lo podemos controlar mejor. También lo podemos hacer con un acrílico normal, ¿eh? Cogemos este blanco y hacemos los efectos de destello antes de aplicarlo. Y tratamos de jugar con una un poquito más ancha, con alguna un poquito más fina. Y así, aunque ahora parezca un falsete, cuando hagamos lo que os he comentado, veréis, aparte luego lo he vuelto a trabajar, ¿eh? Pero ahora os lo enseñaré. Bien, una vez tenemos esto, esperamos que se seque bien. Y como bien os he dicho, esto ya lo podemos apartar, aunque luego podemos dar una luz máxima a una de los focos. Mezclaremos lo que es el Lamian con, en este caso me gusta el Warston Glow. Creo que es un verde que es muy brillante, pero tiene esa oscuridad para meterse en los recovecos y darle la sensación de sombra. Cosa que si lo hacemos con este, por ejemplo, con un color mucho más vivo, es cierto que nos dará, bueno, más vivo o más clarito, nos dará un tono muy intenso, pero no nos dará el sombreado que queremos que nos dé alrededor de todo lo que es la hendidura que nos puede dar ese efecto de luz. Entonces, en este caso no está muy seco, pero me va bien, y cuando algo me va bien, hasta que no se me acaba, no lo cojo nuevo. Aplicaremos una gotita aquí, o dos gotitas. Limpiaremos bien el pincel, porque si no mancharemos el Lamian Medium. Y aplicaremos una gota en un lateral. Yo prefiero trabajar sobre el Lamian antes que poner el Lamian en la pintura y no poder controlarlo. Y lo que tendríamos que hacer es prácticamente una mezcla de un 50-50. Cogeríamos este color y lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Lo mezclaría diluyéndolo para conseguir lo que sería una shade. Cuando veamos que este color está prácticamente a 50-50, nunca van a salir todos igual. Lo ideal sería ponerlos todos los muñecos en fila y hacer todos los focos con la misma mezcla. Entonces te van a quedar todos igual. Pero bueno, como también las luces no son tan intensas en todos, tampoco es que nos pongamos en plan extremista. Entonces aplicamos sin miedo una buena gota donde vaya el amarillo, siempre respetando, como he dicho antes, el blanco. Pensad que luego esto se puede corregir. Yo lo que intento siempre es
que el amarillo se vea bien. Con lo cual, ponemos una intensidad. Ahí, ¿veis? Que quede bien hundido, pero que nos respete el amarillo de abajo. Esto ahora lo veis muy intenso, pero una vez se seque, pasará a estar menos intenso. Ahora aplicamos lo mismo en el visor, también sin miedo. Incluso tendría que irnos hacia las comisuras, porque es lo que nos va a dar el sombreado después, que nos dará ese efecto de color verde intenso. Y nos dará esa sensación de luz que sobresale de los visores. Intentar dejarlo siempre todo. Donde la gota caiga es donde más intensidad habrá de verde, con lo cual intentaremos ponerla allá donde nos convenga. No lo inclino porque si no me va a ir la gota para abajo. Ahora esto lo tenemos que dejar secar. Y una vez esté seco, podremos coger otra vez el blanco y hacer unas pequeñas líneas más. Aquí se ven bien. Para hacer como un efecto de reflejo. Fijaos que ya empieza a palidecer un poco, pero fijaros la diferencia que hay entre cuando está húmedo y a cuando está seco. Luego podríamos intensificar un poquito las luces estas de los puntitos amarillos que hemos visto aquí con un poquito de blanco mezclado con el amarillo y damos la intensidad que queramos acabar de dar. Pero lo que es muy importante es, como se ve aquí en el visor, es que todo el verde vaya a parar hacia uno de los laterales para darle más luminosidad al amarillo que hemos dejado y que transparenta de lo que se tiene que, básicamente de lo que estamos haciendo. Pues nada, luego os dejo unas fotitos de todos juntitos con esta especie de luz. Y otra recomendación, última recomendación, intentad hacerlo siempre sobre fondos blancos, porque os va a dar muchísima más va a hacer mucho más vistoso. Por eso he acabado dejando estas placas de aquí de color blanco y no de color negro, o de color gris, o de colores más intensos. Esto hará que la vista se nos vaya directamente hacia este tono verdoso. Bueno, muchas gracias, voy a salir fuera para despedirme de vosotros, gracias por estar aquí, nos vemos ahora. Ya. Pues ya habéis visto, no es nada del otro mundo. Lo único que puede ser un poco más complicado es crear el efecto haciendo la cantidad exacta de porcentaje que le tengas que aplicar, que al principio nos puede costar un poco, pero a medida que le vayamos pillando el truco veremos que si le ponemos más medium vamos a conseguir que quede mucho más suave el efecto, o si le ponemos menos, con lo cual no disolvemos tanto la pintura y nos va a quedar mucho más manchado. Entonces yo creo que el efecto es un 50%, como bien he dicho, o incluso un pelín más de veladura para luego poder controlando, porque siempre podemos luego añadirle mucho más. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, espero que lo podáis poner en práctica y nada, toca lo de siempre. Gracias por habernos visto, gracias por estar siguiendo a los Crying Grumpies, gracias por poner el like, gracias por compartirlo si alguna persona pregunta cómo hacer este tipo de cosas, y sabéis que los Grumpies es vuestra casa, así que ya sabéis, el hobby por la tocha. Nos vemos, voy a seguir pintando, que ahora estoy con los Goliath. Ahora...